versículo del capítulo 1 de Efesios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué Pablo veía que necesitaba el pueblo? Que oró. Él oraba para que los efesios, la asamblea efesia, los creyentes que están en los lugares celestiales, ellos puedan conocer el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué oró Pablo? Porque si Dios no nos da ese conocimiento, esa sabiduría, si Dios no nos da, ningún hombre puede obtener. ¿Entiende, hermanos? Ningún hombre puede obtener por sí mismo ese conocimiento o esa sabiduría, a no ser que Dios le ilumine, Dios le revele. ¿Y a quién le va a revelar? A todo aquel que está leyendo el mensaje de gracia y de gloria. Allí está la luz de Dios en este tiempo. Pablo oraba que Dios, el Padre de gloria, os dé. Todos necesitan en esta noche que Dios les dé algo, pero sobre todo que os dé espíritu de sabiduría para conocer, gloria, alabanza, cuál es nuestro lugar, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, cómo Dios está obrando en este tiempo. Gloria, alabanza, que Dios nos dé entendimiento, hermanos, y Dios nos dará, no por un sueño que uno tenga en la noche, no por cualquier mensaje que uno oiga, sino por el Evangelio de gracia y de gloria. Allí Dios alumbra abundantemente, hermanos. Gloria, alabanza. Podemos leer, hermano, la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 10. Gloria, alabanza, hermanos. Miramos en estos días que los lugares celestiales es una palabra que utiliza Pablo, y en el libro de Efesios, Efesios quiere decir ciudad de la luna, habla de las alturas, y también quiere decir propósito completo. Hay un propósito completo de parte de Dios para la iglesia. La iglesia somos nosotros los redimidos. Y allí vemos nosotros en 5 partes de Efesios, 5 es el número de la gracia, y 5 veces Pablo habla de las regiones celestes. Efesios 1:3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:20, que Cristo se sentó en las alturas, sometió todo bajo sus pies. Efesios 2:6, que nosotros estamos sentados con Cristo en los cielos, en los lugares celestiales. Gloria, aleluya, alabanza. Y luego está Efesios 3:10. Y por último, Efesios 6:12. 5 veces Pablo utiliza la palabra los lugares celestiales. Podemos leer, hermanos, Efesios capítulo 3, versículo 10, hermanos. Pueden leer un hermano ese versículo. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora glorificada por la iglesia, a los principados y potestades de los cielos. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios, gloria, aleluya, alabanza. Dice aquí que Dios es espíritu de sabiduría, gloria, alabanza, gloria a su nombre. Que Dios nos haga conocer y comprender aún lo profundo de Dios. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, dice, es múltiple, tiene muchas formas, es infinita la sabiduría de Dios, es muy grande, gloria a su nombre. Y dice la palabra que esa sabiduría de Dios ahora, en este tiempo, durante todo este siglo malo, como dice la palabra, durante todo este tiempo hasta que Cristo venga, la iglesia va a hacer conocer, va a notificar de esa sabiduría divina. ¿A quién? ¿A quién dice ahí? A los principados y a las potestades. Ese está diciendo lo que nosotros como iglesia estamos haciendo repercute ¿dónde? En los cielos.
Dios, dice gloria a su nombre, tuvo este misterio escondido durante muchos siglos, pero ahora ha sido dado a conocer a Pablo. ¿Entienden, hermanos? Ese misterio escondido es la iglesia. La iglesia se compone de todos los redimidos, de toda nación, pueblo y lengua. Todo aquel que cree en Cristo pasa a ser parte de esa iglesia. Ese es el propósito, como dice Efesios 3:11, según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Hay un propósito que Dios tuvo allá. Desde antes de crear al primer hombre o al primer ángel, o lo que hubiese querido crear Dios, ya tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito eterno? No era crear un mundo, no era crear los ángeles. ¿Sabe qué era? Gloria y alabanza, crear la iglesia. La iglesia somos ese propósito eterno. La iglesia somos los redimidos que hemos sido rescatados de nuestra caída y ahora por fe, lavados por la sangre de Cristo, estamos unidos a Él. Somos uno con Cristo. Eso fue un misterio que Dios no reveló a nadie, sino al apóstol Pablo. ¿Entiende, hermanos? Piense que hubo varones de Dios, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, hombres de grandes revelaciones, pero Dios nunca le reveló la iglesia, nunca le reveló acerca de nosotros. Por eso a Pablo le fue revelado. Entiende que Dios tiene una sabiduría muy grande, muy profunda y muy completa, y esa sabiduría va alumbrando a los que Él quiere alumbrar, a los que Dios dispone. Dios eligió a Pablo y le reveló esta verdad, este misterio escondido. Gloria, alabanza, ¿para qué? Para que Pablo pueda él transmitir esta verdad a nosotros, a la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia ahora hagamos conocer, ahora publiquemos, ahora hablemos. ¿A quién? No solo a los hombres, sino a quien dice principados y potestades. Ellos fueron creados desde siglos allá, pero ellos recién en este tiempo de la iglesia están oyendo, están comprendiendo, están entendiendo la sabiduría de Dios para obrar. Los ángeles de Dios se gozan al oír y gloria y alabanza esta verdad. Y los ángeles caídos, o los que son del enemigo, ellos quedan allí también sorprendidos de lo que Dios hizo. Sabe que la iglesia, los redimidos, los comprados por precio, somos la obra maestra de Dios. Dios creó cielos, creó tierra, creó el mundo, creó todo, pero nada fue comparable ni es comparable a la iglesia. Todo fue creado en vista de la iglesia. Gloria a su nombre, los redimidos. Por eso nosotros vemos, así como cuando un hombre, para mostrar su sabiduría, su capacidad, hace una obra para que todos puedan admirar su capacidad. Dios dijo allá en la eternidad pasada: voy a tener la iglesia. La iglesia será justamente la que va a dar a luz o va a hacer conocer esa sabiduría tan profunda y completa de Dios. Esa es la verdad que tenía escondido, gloria y alabanza, por siglos, revelada a Pablo. Y acá dice que esta multiforme, profunda, infinita sabiduría de Dios, ahora, en este tiempo, en estas circunstancias, es dada a conocer a los principados y a las potestades. Refiere tanto de Dios o del enemigo, todos ellos oyen y escuchan. ¿Entienden, hermanos? Entonces, lo que hacemos aquí en la tierra repercute en los cielos. Y lo que suceda ya en ese segundo cielo repercute aquí sobre la tierra también. ¿Qué debemos saber, hermanos? Lo que enseña la palabra. Por un lado Dios y por otro lado el adversario de Dios, el enemigo, buscan imponer su voluntad
sobre este mundo. Este mundo es un campo de batalla. Y también lo es cada persona, cada hombre. ¿Entienden, hermanos? Hay justamente ese poder que está tratando de dominar a uno y a otro. El hombre puede decidir si permite que ese Espíritu de Dios venga y le llene y le fortalezca, y si no, también está el enemigo obrando. Todos siempre están presentes. Y la palabra nos enseña así, hermanos. Debemos estar mirando en este tiempo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Allí dice algo que debemos saber, hermanos. Gloria, alabanza. Allí dice el príncipe de la potestad del aire. Un príncipe es alguien que tiene autoridad. Ese príncipe de la potestad del aire, ese es el enemigo. Dios le dio poder, lo echó del tercer cielo, pero no fue abajo a la tierra. Ese ángel caído que Dios lo creó bueno, pero luego cayó porque se rebeló contra Dios, está ¿dónde? Él ahora es el príncipe de la potestad del aire. En el segundo cielo está allí su morada, invisible a los ojos naturales, pero Pablo lo conocía. Entonces desde los aires está controlando este mundo, está manipulando a este mundo. ¿Entienden, hermanos? Dice allí Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que ante nosotros, aún nosotros, dice, cuando éramos incrédulos, andábamos conforme a la corriente de este mundo. Y este mundo se mueve conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. ¿Entiende, hermano, lo que dice la palabra? El hombre nunca va a hacer lo que él quiere. Por más que diga yo hago lo que quiero, eso no existe. El hombre es una criatura débil, incapaz, insuficiente. Hace lo que el enemigo le lleva a hacer. Él le dirige. Solamente los que han nacido de nuevo, solamente los que son la iglesia, solamente los hijos de Dios tienen esa fortaleza para impedir que el enemigo venga sobre ellos, o les dirija, o les controle, o les manipule de alguna manera, porque Cristo vive dentro nuestro. Gloria, alabanza. Pero sí debemos saber, este mundo está siendo controlado por ese príncipe. Controla el mundo, controla los gobiernos, no importa si son gobiernos de derecha o de izquierda, controla las ciudades, controla las personas, controla las organizaciones. ¿Entienden, hermanos? Allá en Juan, en Mateo capítulo 4, allí el enemigo le dijo al Señor, le mostró todos los reinos de este mundo, todos los gobiernos. Imagínense todos los países con su gobernante. Dice el enemigo le dio al Señor en las montañas, en las alturas, y le mostró todos los reinos de este mundo y su gloria. Y le dijo el enemigo, todos estos gobiernos a mí me ha sido dado, dijo el enemigo. Y el Señor le dijo, es mentira, no le dijo, porque realmente en este tiempo tiene esa autoridad el príncipe. Dios le permite aquí, en ese segundo cielo, que haga eso en este tiempo. El enemigo dijo, todos los reinos de este mundo me han sido dados y yo a quien quiero le doy. Entonces, cuando hablamos del enemigo, del príncipe de la potestad del aire, no debemos pensar que está bajo tierra y como algunos le hacen, entre algunas llamas o en el infierno. Él está en la altura y de allí está controlando, dirigiendo. ¿Entienden, hermanos? Y eso es lo que vamos a mirar en esta noche. Y eso es lo que Pablo le habla a los creyentes de Efeso, porque ellos tienen un conflicto o una lucha espiritual. Porque por un lado nosotros somos puestos en los lugares celestiales, como iglesia, sentados aquí, pero también en este tiempo aún está el enemigo. Y nosotros vemos que un día será desalojado el enemigo de esos lugares, será echado para dar lugar a la iglesia que ocupe esos lugares.
llegará el día, como dice Apocalipsis 4:1, y ya estamos cercanos, donde un trono dice puesto en los cielos, en los aires, quiere decir. No se verá de la tierra, pero está en el segundo cielo. Un trono puesto en el cielo, en los aires. ¿Y ese de quién es? Ese es del Señor, para ocupar su lugar como Señor. Gloria, alabanza, para venir a imponer su reino sobre este mundo. Entonces, hermanos, Pablo nos enseña a nosotros que nuestro lugar está allí. Cuando venimos a la presencia de Dios, estamos sosteniendo y manteniendo nuestro lugar por fe. Nosotros anunciamos a los principales potestades allí que ese es nuestro lugar, no solo porque hablamos o predicamos, sino porque estamos sentados allí como cada reunión que venimos. Cada vez que nos congregamos, estamos allí reclamando nuestro lugar en los lugares celestiales. Y nuestra persistente fe finalmente va a desalojar al enemigo de esos lugares. Sabe que el enemigo, si alguien busca justamente tratar de desanimar o vencer a estos creyentes, al enemigo, a Satanás, al diablo, a él no le importa que la gente quiera vivir bien en este mundo, que quiera hacer obra para este mundo, que quiera prosperar en este mundo. Eso a él no le molesta, no le afecta, porque todo es aquí en la tierra. Si el hombre quiere hacer su religión, su iglesia, sus obras, todo lo que quiera hacer mientras sea en la tierra, a él no le molesta. A él le afecta cuando uno empieza a reclamar y decir, esos son nuestros lugares. Cristo pagó un precio. Esa es nuestra morada celestial. Allí estamos desalojándonos por la fe a Él. ¿Entiende por qué Él busca que toda la iglesia siempre esté mirando por su lugar aquí en la tierra, por su bendición aquí en la tierra nada más, y que no miren por esos lugares celestiales? Nosotros vemos que la palabra nos enseña a nosotros eso en esta noche, hermanos, y nos recuerda, gloria y alabanza, porque allí hay un conflicto, hay una lucha verdadera. Efesios capítulo 6 dice así, hermanos, gloria y alabanza. Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice a los creyentes de Efeso, a los que están en los lugares celestiales, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra las personas. Aunque el enemigo a veces utiliza a las personas. Pero no es contra las personas la lucha, sino dice, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí dice, tenemos lucha. ¿Sabe que esa palabra lucha no es un conflicto general, sino quiere decir una lucha como se utilizaba en aquel tiempo, una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha individual, mano a mano, podemos decir, como se acostumbraba en aquel tiempo? La lucha realmente es fuerte para los que están en los lugares celestiales. No todos tienen sabiduría, no a todos les ha revelado Dios justamente su lugar en los cielos. No todos tienen esa luz. La mayoría de las iglesias están llenas de gente solamente buscando sus bienes temporales, pero no están mirando por los lugares celestiales, donde Cristo va a reinar con la compañía esposa. Aquí dice la palabra, hay una lucha y hay un conflicto. Dios nos puso a nosotros en ese lugar tan especial, tan estratégico, el lugar donde se define lo que pasa sobre esta vida o sobre este mundo, sobre esta tierra, se decide desde los aires. Desde allí controla el enemigo. Él ha organizado sus fuerzas en principados, en potestades, en gobernadores y en huestes. Huestes quiere decir ejércitos. Todas esas son fuerzas del enemigo que están trabajando bajo la autoridad
¿Buscando qué? Contra Dios no pueden hacer nada, pero sí buscan perturbar a los hijos de Dios, buscan hacer su obra que no es de Dios o es contraria a Dios. Nosotros entonces vemos que ellos están actuando, pero nosotros debemos estar sabiendo algo. Dios no nos puso bajo ellos, sino sobre ellos o encima de ellos. Nosotros estamos en Cristo Jesús. La palabra lugares celestiales quiere decir sobre los cielos. Allí nos puso sobre los cielos, encima de los cielos o más allá de los cielos. Estamos en Cristo, gloria a la alabanza. Y Cristo ya, como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14, ella los despojó a los principados y a esas potestades y triunfó sobre ellos en sí mismo en la cruz de Calvario. El despojó quiere decir, le quitó su poder, le quitó su fuerza. Para los hijos de Dios, para nosotros, gloria a la alabanza, ya no pueden afectarnos ni dañarnos, porque tenemos nuestro lugar allí, junto a Cristo, gloria a la alabanza. Pero nosotros vemos que el enemigo busca impedir a los creyentes que ocupen esos lugares o se mantengan en esos lugares celestiales. Él quiere hacer que la iglesia mire aquí para la tierra, que la iglesia busque conquistar los pueblos, las naciones, como dicen ellos, y poner el reino. Aquí en la tierra todo. Sin embargo, nosotros estamos mirando hacia arriba continuamente. Allí dentro de poco habrá un trono puesto en los cielos. Nuestro Señor empezará a reinar. Gloria, aleluya. Entonces, hermanos, en este tiempo hay una lucha. No es contra carne. Nosotros no venimos acá a mirar la carne de alguien. ¿Quién se ocupa de la carne? El que es carnal. ¿Quién se ocupa de la carne de este, la carne de aquel? Nosotros no tenemos lucha contra carne. ¿Me entienden, hermanos? Dios no se ocupa de la carne tampoco. El Espíritu Santo tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene arreglo. No tiene arreglo. Tan solamente el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de gracia en la nueva creación que somos cada uno. Nuestra lucha no es contra nuestra carne o la carne de los demás. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Esos que va mencionando son grados de autoridad que el enemigo también tiene. ¿Entiende, hermano? Él es el príncipe allá en los aires, pero bajo él, bajo su gobierno están principados, hay gobernadores, hay potestades y hay huestes también que están por todos lados. Especialmente dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en esos lugares que la iglesia tiene que estar, el enemigo allí está también infiltrado. Allí también está infectando, corrompiendo. Y Dios le permite. Dios le permite con un propósito para probar nuestra fe y para que así como Cristo venció una vez, también nosotros podamos vencer. A veces uno puede pensar, ¿por qué Dios permite tanta falsedad, tanta mentira dentro de la iglesia? ¿Por qué permite los falsos profetas, los falsos apóstoles? ¿Por qué permite el trigo y la cizaña? ¿Por qué no termina con uno ya de una vez por todas y deja lo bueno nada más? Dios permite, y los dos son utilizados por Dios también. ¿Entienden, hermanos? Dios permite el error, la mentira, permite en este tiempo. ¿Para qué? Para darle la recompensa a aquellos que les gusta el error. Ellos tendrán entonces lo que buscan. Pero aquellos que de corazón buscan al Señor, ellos serán guardados y protegidos. La palabra dice en Efesios 6:11 que estemos firmes contra la acechanza del diablo. Las acechanzas. El diablo nunca se aparece como diablo, sino a quien le va a engañar. Siempre aparece con una acechanza, es una astucia. Él tiene esa habilidad para trabajar con astucia.
Él está acechando allí siempre, de esa manera, a los hijos de Dios. Y nosotros debemos siempre mirar todo a través de la palabra. Dios, al propósito, ha dado el don de discernimiento. El don de discernimiento. Esa es una capacidad sobrenatural que Dios da para que uno pueda darse cuenta del error, por más que esté disfrazado, por más que sea una imitación de lo verdadero. Hay quienes tienen ese don del Espíritu Santo, un don de discernir, y por más que diga de Jesús, de la iglesia, de lo que sea, se dan cuenta que el enemigo está trabajando allí. Hay quienes tienen ese don, y los que no tienen ese don tienen la palabra. La palabra es segura y firme. La palabra nos alumbra y nos enseña gloria y alabanza. A través de la palabra jamás seremos engañados por nada ni por nadie. Él nos dará ¿qué? Sabiduría para poder comprender todas las cosas. El que no tiene la sabiduría de parte de Dios será arrastrado por la corriente. Allí dice la palabra que este mundo va, no donde quiere, sino donde el enemigo le va llevando. Pero nosotros estamos afirmados en la palabra y somos guiados por el Espíritu Santo. De esa manera estamos teniendo victoria, hermanos. Pero siempre debes saber, el enemigo trabaja organizadamente y con astucia. Él organiza sus fuerzas, así como Dios tiene el orden divino, donde hay grados de autoridad también. El enemigo busca imitar ese orden divino, organizando aún al pueblo de Dios le organiza. Entonces nosotros debemos ver bien, todo aquel que está organizado, aún como iglesia, está controlado por Satanás. No le importa si es católico, evangélico, sabatista, bautista, el que está organizado está controlado por él. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo en este tiempo el apóstol Pablo dice que la iglesia, los redimidos, nosotros debemos anunciar este mensaje, esta palabra. Dice, gloria a su nombre, el mensaje de Pablo debe ser en este tiempo anunciado en los lugares celestiales, en la altura, por la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Entiende, hermano, que Dios dijo, aunque había muchos hombres y usó a muchos, dijo a Pablo, él es el elegido para traer a luz este misterio. Y así también como miró por Pablo, miró por la iglesia y dijo, ellos también serán los que anuncian esta verdad escondida. No lo hará cualquiera, no todos lo sabrán, no todos van a recibir la luz de la palabra, pero aquellos por los cuales Pablo oró y dijo que Dios les dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, para que podamos conocer, gloria y alabanza, ese propósito eterno. Siempre tiene que ver, hermanos, que el enemigo está obrando en este tiempo, como dice la palabra del Señor. Hay un ejemplo para que usted vea cómo obra allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 13. Allí está hablando del pueblo de Dios, Israel. Israel fue cautivo bajo el imperio de Nabucodonosor. Y ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía que ser libre y restaurado a su propia tierra. Tenía que salir de Babilonia para volver a su propia tierra, el pueblo de Israel. Pero en los aires había un conflicto, había una lucha. Y eso es lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 13. Puede leer un hermano ese versículo. Daniel 10, 13, hermanos. Mire lo que dice aquí la palabra para que vea lo que sucede aquí bajo en la tierra, a los pueblos, a los gobiernos, a las naciones. Tiene todo su origen en los aires. Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí
21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Allí está diciendo, gloria a alabanza. ¿Quién está hablando? Allí está hablando el Señor a Daniel. Y le dice allí, durante tu petición por la restauración de tu pueblo ya fue oída. Pero dice allá, el príncipe de Persia, dice, se me opuso por 3 semanas. Yo vine, dice, pero en los aires había una lucha, una oposición. ¿Entienden, hermanos? El príncipe de Persia, dice. El príncipe de Persia en ese tiempo era un rey, un hombre. Pero sobre ese hombre, sobre ese rey había un espíritu, para que entiendan, de los aires manejándole. ¿Entienden, hermanos? Todos los gobiernos de este mundo tienen justamente que de los aires están manejándole. La palabra dice, Dios levanta los gobiernos, pero después ellos no permiten que les dirija. Todos los gobernantes siempre van a hacer la voluntad, no de Dios, sino del enemigo. Y allí nosotros vemos que dice, el príncipe de Persia se me opuso. Ese está diciendo un espíritu en los aires que estaba impidiendo que Israel vuelva a su tierra a ser restaurado. Y he luchado allí, dice, y vino el arcángel Miguel y me ayudó. Me vino a ayudar. Y versículo 20, ¿cómo dice, hermanos? Daniel 10, versículo 20. Porque ahí también está hablando, hermanos. Y dijo, ¿sabes por qué he venido aquí? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Amén. Dice, tengo de pelear. Ese está hablando allá en los aires, esa lucha, ese conflicto. Luego dice, va a venir el príncipe de Grecia. Ese quiere decir que Israel, el pueblo de Dios, primero fue cautivo a Babilonia, el príncipe de Persia. Después fue restaurado otra vez a su tierra. Pero después dice, viene el príncipe de Persia. Ese está hablando de esos gobernantes que sometían a Israel en ese tiempo. ¿Entienden, hermanos? Había gobernantes sobre este mundo, gobernadores, reyes, emperadores, pero a su vez ellos estaban siendo dirigidos desde los aires. Y había un conflicto allí que está hablando, ¿dónde? En los aires. Tengo de pelear, dice, tengo que luchar contra. Era entre ángeles, podemos decir, los ángeles de Dios, Miguel, los ángeles de Dios, contra los ángeles caídos del enemigo que gobiernan este mundo. Eso pasaba allá en aquel tiempo, pero ahora la lucha, dice Pablo, es de la iglesia. Nuestra lucha, dice, no dice de otros, sino nuestra lucha es contra esos principados, contra esas potestades, contra esos gobernadores de las tinieblas de este mundo. ¿Entienden, hermanos, cómo el enemigo ha organizado? Primero principados, después potestades, después gobernadores y después las huestes, los ejércitos del enemigo que están infectando por todos lados la cristiandad. Él los tiene así organizados y están trabajando en esa manera. Y la palabra dice que no va a venir ahora el ángel Miguel a pelear contra ellos, sino que dice, la iglesia fue puesta en los lugares celestiales con ese propósito. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Él nos da esa bendición en este tiempo, hermanos. Gloria a Dios y alabanza. Nosotros vemos entonces nuestro lugar allí, nuestro conflicto. Por eso es que permanecemos siempre mirando la palabra. Dios no nos llamó a conquistar este mundo. Dios no nos llamó a hacer obras religiosas. ¿Entienden, hermanos? Nuestro lugar es permanecer allí por la fe. Nosotros no somos llamados a combatir o a luchar contra este mundo, ni siquiera a denunciar la caída de este mundo como se encuentra.
Vemos nosotros que muchas religiones se ocupan de que hay mucha corrupción en el mundo, de que hay muchos vicios, de que esto y aquello sucede, y ellos tratan de juntarse como religión para pelear contra esas cosas. Nosotros no participamos de eso, ¿entienden, hermanos? Dejar que los muertos entiendan a sus muertos. Nuestra lucha es espiritual, nuestro conflicto es espiritual.